bienvenidos a Habitáculo, un podcast donde reflexionamos sobre las distintas formas de habitar y sobre lo que no se habla lo suficiente en la arquitectura. Yo soy Carlos Graterol y hoy estoy muy emocionado porque en este primer capítulo estaremos hablando sobre la vivienda. Para el tema de hoy discutiremos si verdaderamente se habla lo suficiente sobre la vivienda social. Y pareciera que es un tema muy recurrente en la arquitectura, sobre todo hoy en día en el gremio, pero en realidad me pregunto si verdaderamente lo es, porque pareciera abarcar muchos espectros, desde temas como la desigualdad a nivel de vivienda, que es algo innegable hoy en día. Se ha tratado de satisfacer necesidades para... ONU Habitat dice que más de 100 millones de personas viven hoy en día en asentamientos humanos precarios y tan solo en México más de 15 millones de personas no tienen acceso a un hogar. ¿Cómo ha sido resuelto esto? Pues ha sido resuelto a partir de diferentes viviendas sociales que se han atacado de las zonas urbanas, tanto en las zonas rurales, entre otras. Y pues bueno, siempre se habla del tema de la calidad de las viviendas, el tema del déficit numérico, pero también el tema de organizaciones del gobierno o programas del gobierno a través del Infonavit u otros que hacen ese tipo de viviendas, pero que no siempre son las de mejor calidad, ¿no? Pareciera que en los últimos años, pues lo último que puso esto en la mesa fue, diríamos que en los reflectores, aunque no estaría muy de acuerdo, sería Alejandro Aravena con una metodología replicable con el tema de social housing. Sin embargo, en realidad antes de Alejandro Aravena ya había otros Pritzker como Leglen Murcott o Charles Correa, que no fue un Pritzker, pero que también estuvo trabajando muchísimo con el tema de vivienda social. Es por esto que, bueno, hoy en Habitáculo, para discutir este tema, tengo una grandiosa invitada, Montserrat Loyola. ¿Cómo estás, Monse? Bienvenida. Muchas gracias. Pues bueno, Montserrat Loyola es egresada de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Querétaro. En el 2018 fue ganadora del 6º concurso de estudiantes del Infonavit bajo la temática Habitar el Territorio, con la propuesta de Vecindad Rural TX. Actualmente colabora en el taller Gabriela Carrillo en el diseño de obra pública de gran escala para la parte sur de México. Durante su formación académica y ahora de manera profesional, ha estado interesada en la revalorización de la arquitectura dentro de su contexto físico y también de las construcciones socioespaciales que resultan de esta relación. Es por eso su interés en temas acerca de la ciudad y pues hoy en día de vivienda. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí, Monse, y bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Antes que nada, quisiera agradecerte porque creo que estos espacios hoy en día deben ser fundamental, ¿no? El tener espacios de diálogo en el cual podamos intercambiar ideas y no solo ideas, visiones también, ¿no? Que posiblemente tú lo dices, es un tema muy recurrente y genérico tal vez, pero es un tema que tiene muchas variables y esas variables se deben de atacar desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, el hacer estos espacios de diálogo, el que no solo sean arquitectos que hablen de la vivienda, sino también economistas, la misma población, creo que es lo que hoy en día falta, ¿no? Espacios de diálogo y más que nada hacerlo en plataformas digitales. Creo que tienes poder llegar a impactar a más gente, ¿no? A través de estas plataformas digitales. Entonces, pues agradecerte por esta invitación, aparte de que a mí siempre me encanta como poder compartir, ¿no? Y de alguna manera, pues sí, hablar desde las experiencias que uno ha tenido, ¿no? Entonces, el tema de vivienda creo que para mí ha marcado mucho desde mi formación y ahora de manera profesional. Quisiera empezar un poco esta conversación hablando sobre la parte teórica, ¿no? Un poquito antes de entrar como en la práctica. Si te parece, preguntándote, pues bueno, ¿qué es para ti una vivienda social? Y te lo pregunto porque pareciera que hoy en día no todos tenemos un mismo concepto, como que muchas veces se relaciona con temas de accesibilidad, de bajos precios o de prototipos replicables, etcétera, pero como que a veces siento que es un poco ambiguo o depende muchísimo también de quién te lo hable. Pero bueno, para ti, para Monse, ¿qué es? Y si conoces algo de historia también, que nos los platiques. Sí, bueno, para mí creo que la vivienda social o como la llaman comúnmente de interés social no existe, ¿no? Para mí debería existir el término de vivienda justa. Y ahí hablar de justicia es hablar de igualdad y de equidad, ¿no? De empatía. Hacer una vivienda social que más bien tenga que ver con la propia comunidad, con quién la va a habitar, con las costumbres, con el día a día. No es lo mismo diseñar una vivienda para una familia de 5 que para una pareja de 2, ¿no?
no es lo mismo diseñar. Yo creo que ha cambiado mucho y muchas ideas de cómo se hacía vivienda hace 50 años hoy deben estar obsoletas. Hoy están obsoletas y la historia ha hecho justicia, ¿no? El tiempo ha hecho justicia a esos conjuntos habitacionales enormes que hoy en día la mayoría están deshabitados, ¿no? Entonces creo que ahí el tiempo te va dando las respuestas de cómo debe de cambiar, cómo debe, no sé, o sea, sí ha habido varios movimientos de arquitectura, el movimiento moderno, el posmoderno, porque en cuestiones de vivienda nos seguimos quedando con lo mismo de hace 60 años, ¿no? Y un poquito ahí de la historia, yo creo que algo que lo peor que le pudo haber pasado al mundo de la arquitectura es querer tener a Le Corbusier como urbanista, ¿no? De acuerdo. A partir de la separación, de dónde debe de vivir la gente, dónde debe haber espacios recreativos, o sea, de vialidades, de equipamientos, creo que ahí hubo un gran error porque empieza a haber una separación de actividades, claro, pero es el inicio de la segregación, ¿no? Los que más tienen, los que menos tienen, viven más alejados. O sea, a partir de ahí yo creo que empezó a verse cómo las ciudades también de alguna manera son pues capitalistas, ¿no? Y el que más tiene vive en una mejor zona, o el que más tiene más derecho a ciertas cosas, más disfrute, ¿no? Entonces yo creo que para mí siempre he tratado como de eliminar de la historia a Le Corbusier urbanista, ¿no? Entonces también se juntó con pues se dio en pleno movimiento moderno, donde la eficiencia, el hacer más con menos, o sea, creo que somos, Fernanda Canales lo dice, ¿no? Nosotros mismos nos acuchillamos con la realidad de hoy porque venimos haciendo las mismas prácticas que hace 50 años. Hace 50 años la población vivía de diferente manera, las familias eran más grandes que las que hoy tenemos ahora, 4.20 más o menos los integrantes, entonces creo que ya hoy debe de haber nuevos esquemas de vivienda social y sobre todo dejar de ver a la vivienda como un producto económico, que hoy en día es eso, un producto, ya no es un producto que sea tal vez arquitectura, pero ahora ya es más a la economía, no la vivienda, ya no es más a la práctica de un arquitecto, o sea, diseña una casa que se replica 10,000 veces, ¿no? Entonces creo que hoy en día sí estamos con ideas muy obsoletas y seguimos haciendo lo que hace 60 años se hacía. Sí. Bueno, me parece súper interesante lo que dices, sobre todo porque, o sea, me pongo a pensar y en realidad, además de que yo también pienso que es muy cierto, me pongo a pensar, por ejemplo, ahorita que estoy acabando la carrera y me pongo a pensar los 5 años de carrera en los que he estado y o sea, la forma en que nos enseñan sigue siendo la misma y sigo siendo la misma con estas ideas del movimiento moderno, con estas ideas que tú misma estás mencionando que nos han traído, si bien pudo haber traído ciertas cosas positivas, pues la verdad es que nos ha hecho olvidar muchísimo a la otra persona, ha hecho olvidar muchísimo esta parte social de la que estamos hablando, ¿no? De hecho, me parece súper interesante un punto que decías de que ya no crees en la vivienda social, o sea, más bien crees como en este tipo de... Porque, claro, si las familias cambian, el concepto de vivienda cambia. Y es que justamente decía Saida Mux y Joseph Montaner, porque tenía aquí una frase que me gustaba muchísimo, es que habla que estamos en un siglo en el cual la constitución de los hogares no es homogénea, ni en la vida de un ser humano en particular, ni en el conjunto de la sociedad, puesto que la concepción de la familia nuclear como componente mayoritario se ha vuelto anticuada, dando paso a la reformulación de la vivienda como algo que debe proyectarse con respuestas versátiles. Y es que esto lo dice en un contexto de que pareciera que ya hoy en día ya no se puede hablar como de, pues sí, de un solo tipo de vivienda. Ahora la vivienda, pues supongo que tiene que ver con roles sociales y temas de la inclusión, ¿no? ¿O cómo ves en ese tema? Sí, justamente tocas un tema súper importante que es la formación académica, ¿no? Yo creo que tuve la fortuna de tener buenos profesores que me hicieron siempre dar más, pero voy a estar más agradecida a los malos profesores porque me hicieron ver que no todo el conocimiento lo tenía dentro de un aula y que no todas las verdades absolutas suceden dentro de un aula. Y creo que a partir de quinto semestre
empecé a replantearme muchas cosas. Y una de esas cosas viene con temas de vivienda. ¿Cómo nos enseñan nosotros a cumplir un programa y nunca nos enseñan a cuestionarlo? Nunca decimos por qué un baño tiene que medir por qué tiene que tener estas dimensiones, por qué un baño tiene que ser siempre un baño. Y ahí voy con temas, como decía, de la academia, porque hace un semestre estaba de apoyo en una clase de integradores, uno que ya es casi de alumnos que les falta un año para terminar, y nos tocó justamente en la materia llevar la cátedra Infonavit, que era un concurso entre escuelas del TEC de Monterrey, y tenían que llegar a un prototipo de vivienda, ¿no? Entonces yo cuando llegamos a ese prototipo de vivienda sí me puse muy crítica, porque hay que ser críticos también, ¿no? O sea, no solo funcionales, sino también ser muy críticos. Y de verdad que no podríamos diseñar una vivienda sin conocer el espacio, ¿no? Sin saber cómo se vive, sin cuestionarnos las rutinas de la persona, sin pensar quién va a vivir ahí, va a tener niños, no va a tener niños. O sea, aunque parezcan a veces cosas tan tontas, pero tenemos la oportunidad como arquitectos de diseñar para tener experiencias, ¿no? Entonces, sobre todo la vivienda social, ahí entra una pregunta que seguido me hago, y es de quién decide cómo vivimos, qué es lo que determina la generosidad de un espacio y de qué otras formas podemos vivir, ¿no? Que justamente esta última va a los retos que trae la vivienda. Creo que yo he tenido la fortuna, o no, o tal vez desfortuna, de vivir en ese tipo de viviendas. Y creo que la mejor experiencia que he tenido es en un departamento donde la vida era muy comunitaria. O sea, yo tenía 12 años en ese momento, y sin saber que ya quería hacer arquitectura, ya tenía noción, ¿no? Y ahí voy al tema de que un objeto o la vivienda me generó experiencias a mí, ¿no? Entonces siempre hay como dos caminos en la arquitectura. El objeto o las personas, más bien, que no tienen la posibilidad de contratar a un arquitecto y diseñar a partir de experiencias, diseñar su propia casa, o la arquitectura que alguien te diseña. No sabemos quién diseña la vivienda social, seguramente, pues sí, arquitectos, pero pues con muy mal sentido, ¿no? Y ahí ya te diseñan un objeto para que tú tengas experiencias. Y entonces siempre está como pues la diversidad, la dualidad de la arquitectura, ¿no? Los que pueden pagar por un arquitecto y los que no. Entonces, creo que esas son las cuestiones que hoy tenemos que visualizar desde la academia, ¿no? Hacer ejercicios de vivienda, sí replantearse uno como estudiante, y lo digo aquí porque creo que este podcast va a llegar a estudiantes, ¿no? Entonces, sí cuestionarte desde la academia cuando todavía tienes la oportunidad de fallar, ¿no? Y ya no estás todavía en el ámbito profesional y depende de ti más cosas, sino en la academia esos 5 años de oportunidad de cuestionarte lo que quieras y de hacer y fallar o acertar, ¿no? Entonces, el hacer concursos para mí, creo que siempre que lo puedo decir, lo digo, hacer concursos es invertir experiencias, ¿no? En esas famosas 10,000 horas de experiencia que debemos tener para lograr algo. Entonces, creo que el hacer concursos siempre es una oportunidad para investigar, para cuestionar, para protestar, pero también para poder implementar nuevas cosas, nuevas visiones, ¿no? Hablar desde la academia. No tenemos que ser profesionistas para cuestionar un problema o para cuestionar o para dar una solución, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto la academia juega un papel muy importante, el hacernos críticos, el hablar de habitabilidad, pero entender la habitabilidad, hablar de vivienda social y visitar los miles de conjuntos habitacionales que hay vacíos y ver si sigue funcionando. No sigue funcionando, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, el hablar de estadísticas, el hablar de política, yo creo que yo siempre critiqué mi currícula porque nunca teníamos clases de economía, ¿no? O
eran para ver criterios de construcción, pero en realidad sabes cómo está el país, cómo está el sistema económico o clases de política, ¿no? Entonces creo que los arquitectos deberíamos de tener esas clases también, ¿no? Sí, Y no por solo supuesto. a calcular una viga, ¿no? Porque realmente tal vez eso no lo vamos a hacer acá afuera. Entonces siempre como que estuve muy crítica en eso, pero es ahí, ¿no? Donde digo, cuando empiezas a ser crítico y dices, es que estoy respondiendo estoy dando solo respuestas a un programa arquitectónico, pero no lo estoy criticando. O sea, no estoy diciendo, porque es un baño de 12 metros cuadrados, ¿no? Porque una casa de 60 metros cuadrados. Entonces, yo creo que la academia es una oportunidad enorme. No, Dios. Súper de acuerdo. Y ahorita que lo dices, cuestionar, y es algo que también creo que sobre todo este año con el coronavirus y a partir de este encierro me ha hecho cuestionar muchísimas cosas y es justo a partir de lo que nace esto, ¿no? Ahorita que lo decías, y es que es muy cierto, en realidad, pues la mayoría de la arquitectura de este país no está construida por arquitectos. La mayoría de las viviendas de las personas, del 80% de las personas por lo menos que vive a las afueras de México, no de la Ciudad de México, no está construida por arquitectos. Entonces, o sea, y estas cosas nada más porque nos tienen que hacer pensar verdaderamente, pues, entonces, ¿cuál es nuestro verdadero rol, no? En el tema de la vivienda y en cualquier tema de arquitectura. Y me encanta que digas esto. Pues, y justamente por este hilo, como que me gustaría decir, entonces, me imagino entonces a Monse desde la universidad cuestionándose, diciendo es que cómo es verdaderamente la vivienda, qué es lo que se debe hacer, cómo debe ser el camino de la arquitectura. Entonces ahí me pregunto, pues Monse, después de la universidad, pues qué has hecho en esta práctica, en tu práctica profesional, ¿no? Y académica al respecto de este tema en particular, ¿no? Después bueno, puede ser en la academia, después de la academia, ¿cómo has visto este tema? Sí, fíjate que lo decía hace rato que he tenido la fortuna de vivir en este tipo de viviendas y cuando vives en el problema, porque así lo veo yo, ¿no? De vivir en el problema de la vivienda social, de no conocer a mis vecinos, de no tener un espacio público padre en el cual salir, ¿no? Entonces, creo que cuando vives en este problema, es mucho más sencillo dar respuestas. Entonces, Monse, ahorita que ya terminó la universidad y que está trabajando, trata siempre de tener en cuenta 5 conceptos para la habitabilidad, ya sea una vivienda, ya sea un espacio público, ya sea cualquier cosa que se vaya a habitar. Tengo 5 conceptos clave que siempre debo tener en mente, que son la flexibilidad, ¿no? Entender cómo trascender en tiempo, en actividades, cómo se va a usar el día 1, cómo se va a usar 10 años después. 10 años después debe tener la misma función que el día 1. O sea, siempre trato como de entender la flexibilidad de programa, de espacio, de materiales, de tiempo y la innovación. ¿No? La innovación no entendida como solo en materiales, ¿no? Sino también innovación dentro de una normativa, dentro del ámbito político, dentro de lo social, dentro de lo material y la colectividad, ¿no? Entender cómo a partir de lo que sea que diseñes, por ejemplo, una vivienda es la célula mínima de la ciudad, ¿no? Si lo vemos en esa escala, pero también tiene que ser colectiva, porque también vives al lado de alguien, ¿no? Y también tienes que pensar en el vecino, en el de enfrente, en los que viven contigo en la misma casa. Entonces también pensar en lo íntimo, pero en lo colectivo al mismo tiempo. Y la conectividad, que creo que hoy es un tema bastante importante y se puede entender también como en temas de movilidad, pero en cómo, vuelvo a la pregunta que hace rato decía, ¿quién decide dónde tenemos que vivir? ¿No? ¿Por qué las afueras siempre? ¿Por qué no pensar en redensificar ciertas zonas o en nuevos esquemas de vivienda, la vivienda vertical, no entendida como pues en ciudades compactas? Entonces, también en temas de densidad, creo que el construir vivienda y el tener densidades bajas es lo peor que le puede pasar a una ciudad, ¿no? Porque es costo de mantenimiento, es costo a la misma vivienda, hay mayor deterioro más rápido. O sea, entre más grande sea una zona y menos gente viva, creo que son estas famosas zonas dormitorio donde en 5 años, en primer año
el día 1 lo ves muy bonito, pero 5 años después, ya no funciona. Horrible, ¿no? Como Chernobyl. Entonces, horrible. Y la eficiencia, ¿no? Como si entender a la arquitectura no por una arquitectura barata, sino una arquitectura económica, una arquitectura justa, que gaste, que invierta en lo necesario, ¿no? En lo que realmente vale la pena. Entonces, creo que estos 5 conceptos siempre los llevo en el bolsillo prácticamente y pueden verse como una receta, como un checklist y para cada proyecto que hago que tenga que ver con vivienda, siempre están presentes, ¿no? Y algo muy importante, creo que desde mi práctica, ahorita estoy trabajando pues con Gaby Carrillo y estamos haciendo obra pública, ¿no? Para mí obra pública es el máximo galardón que un arquitecto puede hacer, porque es una responsabilidad social diseñar algo justo, ¿no? Y si tengo la posibilidad, y si ahorita estoy en ese momento en el que puedo diseñar algo justo para una comunidad, de verdad que es algo padrísimo, aunque los tiempos sean un poco mortales de entregar en un mes ejecutivo, pero la experiencia de pensar que esto no va a ser para una persona, sino para más de 100, 200 personas. Entonces, ahí es un papel muy importante del arquitecto, ¿no? Entonces, también, pues sí he tenido la oportunidad de diseñar algunas casas y siempre trato como de replantear un programa, ¿no? De pensar en que una casa es el patrimonio mayor que alguien puede tener, porque significa años de trabajo, porque significa ahorros, significan sueños, ¿no? Sueños individuales y colectivos de la familia. Entonces, creo que siempre donde sea que esté, donde hice mis prácticas profesionales fue en ONU Habitat, que ahí era más cuestiones políticas y no tanto arquitectura, pero todo tiene que ver, ¿no? Al final del día somos como un círculo vicioso en donde todo se empieza a conectar. Entonces, desde donde esté, creo que siempre voy a estar muy comprometida con temas de vivienda y de habitabilidad, más que nada, ¿no? Entonces, creo que sí, estos 5 conceptos son los que siempre llevo en el bolsillo. Sí, me encantan. ¿Y crees que alguno de estos conceptos han cambiado con el confinamiento? ¿O en qué te ha cambiado esa perspectiva? O capaz te dirías no tanto el tema de vivienda. Sí, yo creo que este encierro me trajo muchas respuestas y preguntas al mismo tiempo en cómo la vivienda puede impactar mentalmente en todo, ¿no? Actualmente vivo en una vivienda social con 5 personas y un bebé. Entonces, de verdad que el estar tanto tiempo encerrado, empiezas a ver cosas que tal vez para ti ya eran normales. Y digo, ahorita yo tengo esta visión de la arquitectura, pero hay gente que pues no tiene o que no es afín a temas de arquitectura, urbanismo o diseño. Y al mismo tiempo me siento agradecida, ¿no? Porque pues hay población que no tenía, sí decían quédate en casa, pero en realidad todos tenemos una casa. Esa era como la primera interrogante que me puse. Y el pensar cómo sacrificamos ciertas cosas que deben de ser de un valor importantísimo al hacer arquitectura. La iluminación, la orientación, la ventilación, el tener un espacio verde, ¿no? Un jardín. Y creo que eso, ahora que lo veo, si se hubiera aplicado correctamente a esta casa, no hubiera aumentado el costo. O sea, no hubiera aumentado el costo porque estás haciendo algo que tiene que ver con impactar directamente a quien va a vivir, ¿no? Porque siempre nos vamos a lo mínimo. Y hace poco escuchaba nadie quiere una vivienda mínima. Pues no, nadie la quiere porque, para nada. Pues porque siempre queremos vivir bien, ¿no? ¿Y cómo significa ese vivir bien? Entonces, le digo, este confinamiento, si no nos hace reflexionar a los arquitectos, que somos los que tenemos la oportunidad de construir ciudad y de hacer ciudad, entonces no sé qué sigue, ¿no? O sea, un meteorito o qué necesitamos para empezar a reflexionar sobre el tema.
Me gusta muchísimo. Esto me pone a pensar un poco. ¿Cuáles podrían, bueno, dirías tú que, bueno, que ahorita el mundo, o no necesariamente en la arquitectura, pero dirías tú, Monse tiene estos ídolos, por decirlo así, o gente a las que siguen en este tipo de temas, que dices es que creo que mi filosofía o mi pensamiento se basa en esto, o si no hay ninguno, también se vale? Tocas un tema muy padre porque recuerdo que ahorita estoy viviendo un sueño, prácticamente así lo digo, en estar trabajando con Gaby Carrillo. Porque en la carrera siempre piensas como... A Gaby la conocí en primer semestre cuando visité una obra de ella en Oaxaca, cuando estaban con Mau Rocha todavía, que era Gabriela Carrillo, Taller Rocha Carrillo. Y pensaba en que teníamos que ser unas personas, me acuerdo que lo dije así, hay que ser bien chingones para trabajar en un taller de esa talla. Y creo que en estos 5 años de carrera, lo único que hice no fue ser o trabajar de una manera chingona, sino más bien trabajar de una manera apasionada a lo que haces, ¿no? Entonces, creo que he tenido la fortuna de que lo que me gusta hacer es mi trabajo. Entonces, qué increíble. No me cuesta desvelarme, o sea, el cuerpo de repente sí se cansa, pero cuando hay esa pasión por hacer lo que haces, y más ahorita que estoy en esta etapa de hacer obra pública, que era una de mis cosas del checklist que tenía que cumplir y ya lo cumplí, de verdad que es lo mejor que puedo hacer. O sea, hay días que tocan jornadas largas de taller que terminan a las 3 de la mañana, que tienes que entregar ejecutivos para ayer, ¿no? Entonces, así prácticamente es, pero es pero algo, lo vale. es encontrar una vocación, y creo que somos una generación, y lo he visto en algunos compañeros, que nos falta esa vocación o encontrar esa vocación porque nos da miedo, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad tomando clases los primeros semestres, algunos profesores decían, allá afuera no hay clase, no hay trabajo, tienes que pelear por tu trabajo. En realidad hay trabajo, ¿no? Pero tienes que encontrar realmente qué te gusta hacer, qué quieres ver, o sea, en qué te gustaría desarrollarte. Yo siempre fui como que urbanista de corazón, pero en la carrera siempre en séptimo semestre te dividen, y mi generación era de 4 personas y teníamos que irnos todos a una. La mayoría quiso estética del espacio y urbanismo se me fue de las manos en ese momento, pero a partir de ahí empecé a involucrarme más. Dije, bueno, si no lo tengo en la escuela, lo voy a tener por fuera, ¿no? Entonces me empecé a involucrar con asociaciones que tenían que ver con gobierno, con gente que planea la ciudad, y a partir de ahí empiezas a tener una visión más clara de lo que quieres hacer. Entonces yo creo que la visión que tuve hoy o que tengo hoy no la tuve en mis últimos semestres de clase, sino la encontré afuera, haciendo cosas reales, ¿no? Un dote de realidad. Entonces, pues más o menos así. Sí, sería. Me gusta muchísimo la pasión con la que hablas, Monse. Pues nada, creo que como para ir cerrando también un poco, ¿no? Nada más un tema que sí me queda pendiente, que yo creo que es como que saltando un poco otra vez al tema de la vivienda. Siento yo, bueno, no sé qué pienses tú, capaz si piensas diferente, pero siento yo que muchas veces, cuando se habla de temas de vivienda social, siempre recordamos como estás hablando, ¿no? A todos estos grandes unidades habitacionales, ejemplos tenemos muchísimos aquí en México, desde los complejos de Mario Pani, el Cupa, las diferentes unidades habitacionales de Copilco, etcétera. Y no solo eso, sino también temas de viviendas que hacen el Infonavit que empiezan, bueno, ya hoy no tanto, ya hoy como que se han asociado un poco más con gremio de arquitectos, podría decirse así, si no me corregirás. Pero antes siempre han sido estas viviendas que se replican y que como que no hay esta dignidad espacial de la que estás hablando. Pero como que muchas veces siento que se habla mucho de lo social, pero sobre todo en lo urbano, ¿no? Y a lo que voy con esto es, si no crees que también como que falta hablar un poco de lo social en las zonas rurales, o si crees que es un poco de lo mismo, o si crees que igual se tocaría el tema de la misma forma,
Porque pareciera, bueno, por ejemplo, siento yo que también la academia se ha olvidado un poco del tema de las zonas rurales, ¿no? A partir del gremio, que como que se habla a veces mucho, pero como que poco se hace. O eso es lo que siento yo, no sé cómo veas el tema. Exacto, creo que ahí voy a tocar un tema muy bonito que me trae recuerdos muy padres, que fue en el 2018 cuando entramos al concurso de el sexto concurso de Infonavit, de habitar el territorio. Recuerdo que yo leí las bases primero y ya después invité a mis compañeros. Y me interesó mucho porque era un tema que es súper poco tratado en la escuela, ¿no? Nadie te habla de lo rural. Siempre hablamos del urbanismo y de mejorar y de la movilidad y de muchos conceptos que solo aplican, lo puedo decir así hoy en día, que solo aplican para la ciudad, para el entorno urbano. Pero así como están creciendo las ciudades tan rápido, tan aceleradamente, empezamos a conurbarnos, a chocar con zonas que son verdaderamente bellas, con zonas que son, yo creo que hoy en día en la pandemia, los mejores lugares donde vivir, ¿no? En el campo. Entonces, se habla muy poco de lo rural y creo que en temas de rural, no debe ser abordado de la misma manera que abordamos los problemas en la ciudad, ¿no? En lo rural no se aspira a ser mejor cada día, sino mantenerse en el tiempo. En lo del concurso de Infonavit nos dejó muchos aprendizajes en torno a eso, en cómo los conceptos de urbanismo, ¿no? Que pueden entenderse como la movilidad, conectividad, en lo rural no existen, porque ahí lo que importa es la herencia, lo que ha pasado, ¿no? Con generaciones atrás, en el mantenerse, en el seguir conservando sus prácticas. Nos tocó trabajar en una zona tabiquera, entonces era como lo que hoy en día evitaba que la gente hiciera tabique, que continuara haciendo eso, era porque tenían ya industrias muy cercanas y los jóvenes decidían mejor irse a trabajar a una fábrica que seguir con el negocio familiar de los tabiques. Entonces ahí empezamos a ver cómo la ciudad es este monstruo que se empieza a comer el territorio y en el territorio va todas las prácticas sociales, la vivienda, los habitantes, etcétera. Entonces creo que sí debería, primero que nada, tratar este tema más en la academia, porque hay mucho que explorar en los entornos rurales, y no solo en lo que es rural, sino en estos híbridos, ¿no? Que se encuentran entre cercanos a territorios rurales, pero también cercanos a las ciudades. Y justamente me acuerdo muy claro que Mauricio Rocha fue el que nos dio, que anunció que nosotros habíamos ganado, y dijo, ustedes ganan porque su propuesta es un híbrido a los retos que tenemos hoy en día. Y son esos retos justamente de un híbrido entre lo rural y lo urbano. Entonces, por ahí eso se convirtió en una tesis que hablaba sobre cómo abordar, una metodología de cómo abordar estos proyectos, de cómo entender que la gente que vive en estos territorios no quiere ser mejor, que si no quiere mantenerse, quiere rescatar lo que ya tiene, quiere continuar, ¿no? Entonces, creo que en estos temas deberíamos, y está muy claro, ¿no? Como pocos despachos de arquitectura le están apostando a eso, porque no deja lo mismo que una construcción de un edificio de 6 niveles en la Roma, ¿no? Construir en los territorios rurales. Y eso creo que tú también lo tienes muy claro, las de Comunal, que son para mí unas arquitectazas que son increíbles. Son mujeres, son arquitectas, son de todo, y que tal vez no están en ese error del arquitecto en torno a que ellas tienen toda la sabiduría, ¿no? Sino más bien trabajar con la comunidad. Y creo que sí debería de tratarse más estos temas en las escuelas. O sea, dejar de un lado el urbanismo del movimiento moderno, decía Gaby, somos modernos por nacimiento, pero ya hay que olvidarnos de eso. O sea, ya hay que empezar a hacer nuevas cosas, o tal vez no nuevas, sino trabajar con lo que no sirvió. Lo que sirvió sigue sirviendo, sino más bien encontrar las oportunidades de lo que no ha servido. Y una de esas son la vivienda social, ¿no? Entonces creo que desde donde estemos trabajando y tengamos la oportunidad de incidir en temas de habitabilidad, hacerlo, ¿no? Yo creo que
si somos estudiantes, cuestionarnos un programa, cuestionarnos cómo se hace vivienda. Si estamos trabajando en una asociación, aportar con nuestro conocimiento, ¿no? Ser una herramienta y no tanto determinar cómo va a vivir la persona. O sea, creo que hay mucha oportunidad del tema sobre la vivienda. No, pues me encanta lo que dices, me llegó un poquito al corazón también. pero bueno, creo que este tema daría para mucho, daría por otro podcast también. Sí, y podcasts que tengan que ver con políticos, con economistas, de cómo es un sistema, ¿no? Cómo tienes que pertenecer a cierta estabilidad social para poder adquirir una vivienda, ¿no? Tienes que trabajar, tienes que tener seguro, este seguro te va a dar una hipoteca para poder pagar tu vivienda. Entonces, creo que es todo un sistema totalmente antidemocrático, ¿no? Y capitalista. No, pues no podría estar en desacuerdo para nada. Pero bueno, Monse, me ha encantado la plática. Te digo, me encantaría seguir, pero creo que vamos a empezar a cerrar por aquí. Nada más, para terminar, he decidido poner como sección fija para los que nos están escuchando por primera vez, de estas entrevistas, una reflexión final, ¿no? Basada en preguntas al aire. O sea, quiero que me digas preguntas al aire, no una respuesta, no algo como precio, sino más bien porque pienso que una verdadera reflexión trae más preguntas que respuestas. Voy a repetir la que había dicho hace rato, ¿no? ¿Quién decide cómo vivimos? ¿Qué es lo que determina la generosidad de un espacio? ¿Y de qué otras formas podemos vivir? Y la segunda, creo que es esta nace a partir de que tuve la oportunidad de trabajar con un profesor y de poder estar del otro lado del aula, ¿no? Dando revisiones, hablando desde mi experiencia, que tal vez era muy poca, pero siempre el ver desde otra perspectiva ayuda un montón. Así sean con mismos compañeros de semestre, debemos ser muy críticos. Y esa es que si la arquitectura debería ser enseñada por arquitectos, ¿no? Si nuestros profesores tendrían que ser arquitectos, o por qué no es el alfarero, por qué no es el carpintero, por qué no es el herrero, los que verdaderamente construyen, o por qué no es la asociación de colonos, ¿no? O sea, los que viven los espacios. Entonces, esa es la pregunta que últimamente me ha traído muy, muy en temas de la academia, que si realmente tendríamos arquitectura debería ser enseñada por arquitectos. Qué fuerte. No, pues no quedamos con esa, bastante densa. Pero bueno, nos quedamos aquí. Creo que ha sido una muy buena conversación. Para terminar, quisiera decir que, bueno, primero muchas gracias a Rafael Romo por la increíble música de este podcast. Pueden buscarlo como Rafa Romo en Instagram. Y agradecer, por supuesto, a nuestra gran invitada, Monse. De verdad, no sabes la alegría que me va a tenerte aquí, que la verdad creo que aquí sacamos cosas buenas para los que nos escuchan. No, muchas gracias por la invitación a estos espacios, de verdad. Hoy en día, las plataformas digitales deben trascender y mandar mensajes, ¿no? Y qué mejor que hablar de temas que son, como tú dices, genéricos, pero que involucran a mucha gente y que cualquier persona te podría hablar de vivienda y no solo un arquitecto, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación y pues voy a estar súper atenta a los que siguen, ¿no? Porque esto debe continuar. Y debe hacerse en grande. Que así sea. Pero bueno, nos vemos entonces en la próxima edición de Habitáculo. Y bueno, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Monse. Hasta luego. Hasta luego.